Hola, ¿qué tal amigos? Saludos. Bienvenidos a su podcast La Verdad del Evangelio, un programa dirigido a compartir la verdad de Dios conforme a su palabra que mora en nosotros por su Espíritu. Soy el pastor Henry Antunes y me acompañan María Quintana. Y María Gallardo. que bueno, este programa espero que puedan disfrutarlo también en este día. En el día de hoy estaremos compartiendo un tema que tiene continuidad y que tiene que ver con los temas que hemos venido tratando anteriormente. Eh, Espero que lo puedan disfrutar y que les pueda ayudar en cuanto pues a cada día más conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Conocer esa obra perfecta de Jesús el Cristo en la cruz, que se consumó en la cruz y por la cual todos y cada uno de nosotros hoy hemos alcanzado esta salvación maravillosa. Eh, el tema de hoy es, a partir de ahora, ¿Cómo tengo que ¿cómo comenzar? tengo que Que comenzar? comenzar. Y, y es maravilloso, ¿no? Un tema que es pertinente con relación a lo que hemos venido hablando. ¿Cómo tengo que comenzar? Este tema, pues de entrada, nos pone en el contexto, nos ponen en el momento de un antes y un después, ¿no? Y es que en el ámbito espiritual, aún desde el principio, todas las cosas fueron así. Cuando nosotros leemos en el libro de Génesis, en el capítulo 1, dice la palabra, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Entonces vemos allí, ver que inmediatamente una vez que Dios, como estaba en el principio, todo era oscuridad. Y una vez que Dios en su absoluta voluntad dijo, sea la luz y se manifestó la luz, inmediatamente todo aquello cambió. Ahora ahí se manifiesta desde el principio un antes y un después. Lo planteado acá es que la luz y las tinieblas, es decir, la oscuridad y la luz, eso que vivimos hoy, es como está compuesto. Y, o sea, que desde el origen así fueron iniciadas las cosas en la tierra, ¿no? Todo era tinieblas, como venimos hablando, pero a una manifestación de Dios, a la manifestación de luz, todo aquello cambió. Así son también nuestras vidas cuando venimos a Cristo. Tenemos un antes y un después, es decir, antes de Cristo y después de Cristo. Y dándole continuidad al tema del origen, vemos que en el versículo 4 dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas las llamó noche, y fue la mañana y la tarde del primer día. Es maravilloso ver cómo Dios, ¿verdad? Desde el principio manifestó un antes y un después, ¿no? Y también podemos ver de este acto, o sea, así también de este acto podemos ver que hay una continuidad también en los creyentes. ¿No es así, hermana? Amén. Así es. Hay una continuidad en todo esto. Eh, Hoy vamos a hacer un pequeño recuento de los temas que hemos abordado durante los programas anteriores, porque siempre es bueno aclarar de qué estamos hablando. Estamos hablando del origen del hombre, de la causa de la caída, y hemos estado hablando de temas como por qué el ser humano no es feliz. Y explicamos realmente por qué el hombre que debe ser feliz, porque Dios hizo un hombre para que fuera feliz. Y eso viene impreso en nosotros. Y el hombre anda en la búsqueda de ser feliz y está en esta búsqueda, se encuentra con, bueno, problemas familiares, problemas de salud, problemas económicos, y todo esto trae hasta problemas mentales.
porque el hombre anda buscando la felicidad. Bueno, buscando esta felicidad, el hombre se desvía en la religión, a pensar que con los esfuerzos se puede acercar a Dios, haciendo buenas obras, creen que pueden ganar, ¿verdad? Este, como la aprobación de Dios. Y así sucesivamente, otros entran en las brujerías, las hechicerías. En todo el hombre anda buscando la paz, una paz que no consigue, porque aunque tiene dinero o quizás tenga propiedades o tantas cosas de bienestar que el hombre piensa que esa es la felicidad, no consigue la felicidad, porque en realidad la felicidad del hombre está en estar con su creador. Entonces este hombre está separado de Dios. Hablamos del origen, de cómo se suscitó la separación. El hombre se hizo incrédulo. El hombre quedó separado de Dios porque Dios le dio un límite, le dio una orden, y el hombre desobedeció, no le creyó, y en ese momento apareció un ser espiritual que engañó a este hombre, que llamamos Satanás, serpiente, el diablo, así lo llamamos, que es un ser espiritual. Muchas personas piensan que no existe porque no se puede ver, pero al igual que Dios existe y es real porque es un ser espiritual, Satanás también es un ser espiritual. Y para nosotros es imposible ver este ámbito espiritual si no recuperamos lo que era el hombre al principio. Dios hizo un hombre perfecto realmente. Entonces, el hombre anda en esta confusión, buscando la manera de ser feliz o la manera de encontrarse con Dios, y no lo consigue. Y nosotros entendemos, ¿verdad?, ahora que solamente hay un camino para que el hombre pueda regresar a ese estado original de perfección en que fue creado. Y es Jesucristo, que es el camino, que es la verdad y que es la vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí esa es una de las respuestas de por qué el hombre realmente no puede ser feliz. Porque ese hombre perdió el camino. La incredulidad en la que cayeron Adán y Eva, los primeros habitantes de la tierra, o nuestros padres, podríamos decir, esa incredulidad y desobediencia en la que ellos cayeron, no las heredaron a nosotros, porque todos somos descendientes de Adán, y Adán transmitió esto a toda la humanidad. Por eso es que es imposible para el hombre reconciliarse con Dios. ¿Por qué? Este hombre, su espíritu está muerto, porque el hombre original tenía un espíritu vivo, tenía el espíritu de Dios en él, tenía un espíritu vivo, y ahora el espíritu está muerto, y Satanás se aprovecha de la condición en que quedó el hombre y lo engaña, porque él está vacío y sin dirección. También este hombre original disfrutaba de esa dirección de Dios porque el Espíritu de Dios estaba en él. Mucho tiempo, por mucho tiempo, escuchaba la palabra y no entendía esta parte de el espíritu que había muerto en el hombre, pero realmente fue que Dios se fue de él. Es la separación. Ahora pudimos entender de qué separación se trata, sino que es que Dios estaba en este hombre, habitaba en este hombre. En lo que el hombre desobedeció, Dios se fue y el hombre quedó solo. Entonces, ahora entendemos otro de los temas que hemos tocado: cómo nos podemos encontrar con Dios. Y es como les hablaba en las respuestas que nos da Juan 14:6. Yo soy el camino, porque el hombre perdió el camino. Yo soy la verdad, ¿verdad? Porque él vino a esta tierra a cumplir como verdadero profeta,
porque los profetas hablaban a los hombres lo que Dios les transmitía, pero obedecieran o no, seguían separados de Dios. Como sacerdote, porque sabemos que para limpiar el pecado del hombre, antes de que viniera Cristo y derramara su sangre, eran sacrificios de animales por el derramamiento de la sangre. Y este hombre, aunque se hacía el sacrificio, ellos iban al templo a hacer los sacrificios y lo que hacían era recordar todos los pecados que habían cometido durante ese año. Pero apenas salían de ahí, seguían siendo los mismos hombres separados de Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros regresamos a Cristo? Otro de los temas que abordamos realmente es por qué Jesús es el único camino para encontrarnos con Dios. Es el único camino para nosotros. ¿Por qué? Porque Jesús, como les dije, vino a cumplir 3 oficios, fue ungido para cumplir 3 oficios, para rescatarnos de ese estado espiritual de muerte y trasladarnos a la luz. Y dice Primera de Juan 3:8 que el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. O sea, este principio habla antes de que existieran los cielos y la tierra. Ya este ser había pecado. ¿Y para qué vino Cristo? Él apareció, ¿verdad? El Hijo de Dios, para deshacer las obras de este ser. Para eso vino Cristo. Entonces la mayoría de las personas piensa que todas las religiones son iguales, pero no es así. Como les decía al principio, hablar eso de que las buenas obras son las que dan salvación es incorrecto. Las buenas obras son buenas, pero no tienen poder ni es la respuesta para regresar a encontrarse con Dios. Entonces, el cristianismo no es una religión. No se trata de religión. El cristianismo es la vida. Es que ese espíritu muerto sea revivido en lo que venimos a Cristo. Él es el que nos da la respuesta para recuperar nuestras vidas. En Él es el que hay poder. La religión es el hombre buscando a Dios. El cristianismo es Dios buscando al hombre para rescatarlo del estado espiritual en el que se encuentra. Entonces, solo Jesús pudo vencer a Satanás y salvar al hombre. Porque mucha gente piensa que, bueno, que Buda, que tiene muy buenas enseñanzas y no son malas, pero aunque sean buenas y tengan mucha sabiduría, no tienen la respuesta para aliviar el sufrimiento del hombre. Así es la única manera de que podamos entender la diferencia entre buscar a Dios con nuestra fuerza y que Dios nos busque a nosotros, nos tome y nos saque de la incredulidad y de esa muerte que tuvimos. También estuvimos hablando de que este hombre que aunque viene a Dios, aunque la gente va a la iglesia, aunque la gente entrega su vida a hacer tareas de buenas obras o a transmitir el buen comportamiento, ¿verdad? O sea, que la persona tenga un buen comportamiento. Todos sabemos que eso no nos da seguridad. La seguridad nosotros la tenemos cuando entendemos, después que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador, entendemos que nos ha rescatado y nos ha salvado. Lo principal de todo esta palabra es que nosotros podamos entender qué es la aceptación, porque la aceptación es muy importante. Cuando aceptamos a Cristo somos salvos. No hay otra cosa que podamos hacer para ser salvos. Y al ser salvos empezamos a tener la seguridad porque comenzamos a ver la respuesta. Comenzamos a ver cada respuesta.
comenzamos a entender que fui salvo por gracia, un regalo que Dios me dio, no por ningún esfuerzo mío. Entendí que Cristo vino y me perdonó los pecados, pero no los de ahorita ni los de ayer. Me perdonaron los pecados de antes, del pasado, los que haga hoy y los que haga en el futuro. Nuestros pecados fueron perdonados. Ya Cristo hizo esa obra, la cumplió por completo. Nada me separa del amor de Dios. Nada me puede separar. Me equivoqué. Como dice la palabra, hermana María, que nosotros confesamos nuestros pecados y Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. En Primera de Juan dice, Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Entonces, ya no hay condenación. Y con esto yo no estoy diciendo que usted peque o que haga lo incorrecto, sino que nosotros estamos grabados con tantas cosas que vimos y experimentamos bajo la dirección de Satanás, que tienen que salir de nosotros. ¿A través de qué? A través de formarme aquí en la palabra, de escudriñar en la palabra, y esta palabra que está viva trae vida a mi vida. Entonces, ahora, después que confieso a Cristo y viene esta salvación a mi vida, ¿cómo puedo cambiar? Bueno, Dios ha movilizado todo en el cielo y en la tierra para cambiar al hombre. Todo lo ha movilizado. Primeramente nos dejó a Juan 1:12, que dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Después que usted ha aceptado a Cristo con una confesión correcta, ¿verdad? Lo cree en su corazón y lo confiesa con su boca, entonces usted será salvo. Y nada de lo que usted haga y nada de lo que suceda lo podrá separar de ese amor de Dios. Dios nos da su espíritu y lo quita. Eso es incorrecto. Ya fuiste sellado para la salvación. Y Dios, a medida que vas caminando y a medida que vas escudriñando la palabra, ese Espíritu Santo que regresó a nosotros y Dios nos ha convertido en su templo, Él va a ir obrando en nuestros corazones y guiándonos en todo lo que debemos hacer. Entonces, hermana. A mí es lo que sí quería compartir de lo que usted está hablando acerca de que es tener la seguridad de que Dios a través de Jesús ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque en síntesis o la raíz de todo el problema que el hombre tiene es un solo pecado y es el original. Entonces, amén, de repente nos hace ruido cuando podemos decir que fueron perdonados nuestros pecados futuros. Es porque verdaderamente el problema, el pecado que nos condenaba, era el pecado de estar separados de Dios, que es ese pecado que se trae de genética, de generación tras generación, como una herencia espiritual. Por eso es importante que tengamos seguridad ahora que hemos recibido la respuesta en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos a vivir en esta tierra? Primero, tener la seguridad. Como dice usted, pastora, sí. Dios movilizó el cielo, movilizó su trono, movilizó su gracia y la manifestó aquí en la tierra para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, dice Juan 3:16. Entonces, esa debe ser nuestra seguridad, porque entonces puedo confesar libremente que el Señor ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros, porque he entendido que la condición con la que nací fue separada de Dios y que la respuesta Dios la preparó en Cristo, en su tiempo fue profetizado,
se cumplió, Jesús inició su ministerio, lo culminó y en la cruz confesó lo que dijo en Juan 19:30, consumado es. Él terminó con la autoridad de Satanás, porque eso es lo otro que tenemos que conocer, que solamente la Biblia, solamente el Evangelio nos expone este ser espiritual. Nadie quiere hablar de él, nadie quiere mencionar su nombre, porque es como decir como si fuera de mala suerte. En las iglesias tienen temor de saber acerca de la identidad de Satanás, y nosotros debemos percatarnos de que este ser espiritual que está desde antes que nosotros estuviéramos, él está presto para matarnos, para desviarnos, para tropezarnos, para afligirnos, para separarnos, para que en nosotros se viva como indigentes espirituales, que no disfrutemos de la identidad que tenemos como hijos, que no disfrutemos de las bendiciones, que no disfrutemos de la autoridad, sino que estemos sumidos en tristezas, en caos, en enfermedades. Y no digo que el cuerpo no se enferme, pero una cosa es vivir con seguridad de que Dios está junto con nosotros, y otra cosa es vivir inseguro de si Dios está conmigo o no está conmigo. Eso causa mucho sufrimiento al ser humano, estar en una desidia, en una, ¿cómo se dice? Cuando uno está hacia la expectativa de qué va a suceder. Expectante. Sí. En ansiedad. Ajá, eso produce ansiedad, Sí. estar tan inseguro de qué será de mí. Oye, ¿estará Dios conmigo? ¿El Espíritu está conmigo? Estar inseguro, gente. Bueno, la seguridad debe ser, en todo caso, para darle desarrollo al tema, la seguridad es que una vez que tus pecados fueron perdonados, puedes tener la oportunidad de volver nuevamente al origen, es decir, al Cristo que te está dando la vida. Eso es lo que estamos hablando, de que marca un antes y un después. Y esa es la historia del hombre. Es decir, así se conoce la historia del hombre. Es decir, antes de Cristo y después de Cristo. Antes de Cristo el hombre está condenado. Después de Cristo el hombre tiene ahora salvación y vida eterna. Así es como debemos entender. El tema que hoy lo que tenemos de manifiesto hoy, tiene por título, que es lo que estamos hablando, es desde ahora, ¿cómo tengo que comenzar? ¿Y quién es el que va a comenzar? Esto alude, evidentemente, que este tema alude al nuevo creyente. Aquella persona que ha aceptado a Cristo y que ha venido a Cristo por la infinita misericordia de Él, ha sido redimido de su vieja manera de vivir, tiene una vida nueva, ahora es salvo, y bueno, entonces tiene que comenzar, y él pregunta y se pregunta a sí mismo, ay, ¿ahora cómo hago? Ok, entonces desde ahora, ¿cómo tengo que comenzar? Este tema, ¿verdad?, que alude a este nuevo creyente, cómo iniciarse en el Evangelio, es decir, cómo inicia su vida devocional, que también marca un antes y un después. Antes vivías de una manera, ahora vas a vivir de otra. Entonces, esa vida nueva, tienes que lo primero que debemos conocer es que la forma de darle relación es que es una nueva vida que ha recibido este creyente, y esa nueva vida debe tener continuidad. Esa vida es espiritual y esta vida tiene continuidad, porque cuando usted dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, usted fue sellado, como dice la palabra en Efesios 1, versículo 13. Dice que usted fue sellado con la promesa del Espíritu Santo. Entonces, ese Espíritu Santo, usted se ha constituido en templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Y ahora, ¿qué significa esto? Bueno, que el que inició la obra en usted, él mismo la va a perfeccionar. Es ese Dios que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El Dios Espíritu mora en usted. Y como el Dios Espíritu mora en usted, Él ahora es el que lo va a espiritualizar a usted. Es decir, usted va a empezar a tener revelación de la palabra, vas a tener necesidad de Dios, vas a tener pensamiento de Dios, vas a tener la palabra de Dios, y de esa manera, pues, usted
va a ir culminando, va a ir cumpliendo cada día ese plan que Dios diseñó para usted. Entonces, una de las cosas que normalmente debe saber el nuevo creyente es que dice la palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que hemos sido trasladados de las tinieblas, del reino de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. Por eso que desde el principio planteé el antes y el después. O sea, cómo vivías antes y cómo vives ahora. Entonces, estamos hablando de ese antes y de ese después. Yo estaba en las tinieblas, pero el Señor en su infinita misericordia y en ese acto absoluto y soberano me sacó de donde yo estaba y me ha trasladado al reino de la luz, al reino de su amado Hijo. Esa es una verdad irrefutable. Eso ya ocurrió. ¿En donde? En el ámbito espiritual ya eso se efectuó. No, eso no hay forma de revertirlo. Yo formo parte de este reino glorioso ahora. Esta es mi verdad. Esa es la verdad con la que yo voy a caminar desde ahora y para siempre. Que Dios me trasladó de las tinieblas a la luz. Él abrió mi corazón. Jesús el Cristo concluyó la obra en el Calvario. Yo soy restaurado, restablecido. A mí me ha sido restituido el estado espiritual y por lo tanto yo ahora vivo conforme a ese orden nuevo que Dios ha tenido disponer para cada uno de nosotros. Entonces, eso es lo primero. Lo primero es que yo soy templo morada del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios está obrando consecuentemente en mi vida. Él es el que me está guiando, pues. Porque ahora, ¿cómo puedo yo comenzar? Viviendo en la corriente de la palabra, comenzando mi devocional. ¿Qué es un devocional? Tener mi corazón centrado en Cristo, orar, leer la palabra, y eso es suficiente para que la obra del Señor Jesucristo comience a consagrarse, a consolidarse en usted, amado hermano creyente que me está escuchando, todo aquel que me pueda estar viendo en este momento. Esa es la manera en que nosotros cambiamos. No es que usted haga nada con su esfuerzo humano, no es necesario que usted tenga que, ay, no puedo hacer esto, no, ni esto tampoco, no. Cuando lo hagas, lo que te quieras quitar, lo que debas quitarte, hazlo por convicción, hazlo porque el Espíritu Santo así te ha permitido conocer y entender que estás en un proceso transitorio. Es decir, tiene que haber una transición que se tiene que efectuar. Escucha bien, en lo espiritual, en el ámbito espiritual, ya esto se significó, ya ocurrió, ya Dios lo hizo. Pero ahora nosotros lo tenemos que hacer aquí también con nuestras vidas. Nosotros tenemos que vivir en esa conciencia. ¿No es así, hermano? Bueno, amén. Ya como dice el pastor, entonces cuando confesamos a Cristo, Él viene a ser el Señor de nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que hacer de Jesús el centro de nuestras vidas. Y así nos deshacemos de las ansiedades, de los problemas y de esa carga de pecado. Ya no tenemos esa carga de pecado. Entonces, que Jesucristo sea el centro de nuestra vida, nos deshacemos de la terquedad. Tenemos que abandonar la terquedad. Muchos somos tercos y persistimos en estar en situaciones que nos quebrantan realmente, y cuando hacemos de Cristo el centro de nuestras vidas, esta terquedad desaparece. También nos deshacemos de la negatividad, porque muchas veces somos muy negativos y pesimistas, pero cuando este Espíritu Santo de Dios, el Dios Espíritu, está en nosotros, entonces nos libera del pesimismo, porque toda nuestra confianza está puesta en lo que Dios hará cada día de nuestras vidas. No nos estamos esforzando. Hay cosas maravillosas que suceden cuando hacemos a Cristo el centro de nuestras vidas. Es que ya las cosas no las vemos como problemas, porque aferrados a Él entendemos que aunque sea una situación dolorosa, una situación que pueda querer traer angustia,
nosotros le vemos como la otra cara a la moneda. No vemos nada más la situación, lo que está sucediendo, sino que experimentamos en nuestro corazón la seguridad de que hay una respuesta, porque yo voy en oración y expongo la situación y Dios envía la respuesta y el Espíritu Santo nos trae la fuerza, la fortaleza que necesitamos para enfrentar todas estas situaciones. Entonces ahí es donde se cumple que el Señor nos dice que nos deja su paz. Amén. ¿Verdad? Que es la paz verdadera, que no es como la paz de este mundo. Ajá, que es si tengo dinero o si tengo propiedades o si disfruto, si tengo ropa, no sé, tantas cosas físicas que uno cree que necesita, con lo que quiere llenar el vacío que dejó Dios en nuestra vida. Y resulta que aún teniéndolo todo, siempre está el vacío, siempre está la ansiedad, porque la mayoría de las enfermedades físicas, las que se manifiestan en nosotros, vienen del estado espiritual en que estamos. Realmente vienen de allí, porque nos estresamos y no tenemos respuesta para la situación. Bueno, en Cristo tenemos paz. Estamos seguros de que habrá una respuesta para todas nuestras situaciones. Y en cada situación vemos la oportunidad de manifestar esta verdad, la oportunidad de ver la respuesta, la oportunidad de ser testigo de que Cristo es una realidad. Amén. Hermana. Amén. Así es. Es importante que nuestra nueva vida inicie así, con Sí. esa seguridad, Con la seguridad de que la palabra nos dice que Jesús nos dejó su paz y que esta paz no es como la del mundo, sí. que no se turbara nuestro corazón ni tuviéramos miedo. Amén. Entonces, ¿cuál debe ser esa seguridad? En primer lugar, que nuestra vida está en Cristo y que esa vida Dios mismo nos las dio. No fue que hicimos algo para ganarla o que nos esforzamos y estamos bien delante de Dios, sino que todo es gracia de Dios. Todo es por la obra de Dios, no por mi obra, ¿no? Eso dice la palabra también. Exacto. Y quería pues compartir, concluyendo, que hay 5 cosas que nosotros tenemos que recordar en nuestra nueva vida. Lo primero es que ya que ahora hemos recibido la gracia de confesar a Cristo, no solamente se debe quedar en una confesión, sino que tenemos que conocer a Jesucristo rápida y profundamente. Tenemos que tener también la seguridad de que Satanás es completamente atado en el nombre de Jesús. Cualquier artimaña, cualquier movimiento, cualquier situación, Satanás y las tinieblas son quebradas en el nombre de Jesús. Esa debe ser nuestra seguridad. Lo otro que debemos recordar es que debemos profundizar en nuestra fe, como creyendo en el poder de Dios Trino, que está revelado en su palabra. También nunca debemos olvidar poner a Jesucristo como el centro de nuestro corazón, el centro de nuestra casa y de cualquier lugar en donde nosotros estemos. ¿A través de cómo? De la oración. ¿Cuál es el siguiente punto? Cuando confesemos y testifiquemos el nombre y el poder de Jesucristo como prioridad de nuestra vida, allí tendremos la victoria. Eso no debemos olvidarlo. Y por último, cuando Jesucristo viene a ser el Señor de nuestra vida, el Espíritu Santo obra a pesar de nuestro poder, a pesar de nuestra circunstancia y a pesar de nuestra inteligencia. Es una promesa que está en la palabra en Hechos 1:8. Es Dios mismo quien obrará en nuestra vida a través del poder de su Espíritu Santo. Entonces esa debe ser nuestra seguridad como creyentes. Esa debe ser nuestra forma de vivir ahora que hemos conocido a Cristo. Sí, el nuevo creyente debe de... ¿Cómo puedes comenzar? Bueno, tienes que saber que tienes una vida devocional. La vida devocional comienza con tu culto diario a Dios. ¿Cuál es el culto diario?
Señor, te doy gracias por este nuevo día, abro mi corazón para que yo te pueda conocer más en el nombre de Jesucristo, amén. Ya oraste. Si no ibas a orar, ya oraste, simple y llanamente reconociendo que tienes un Dios, reponiéndote delante de ese Dios, porque el Espíritu Santo de Dios mora en ti y Él es el que te va a guiar. Dice la palabra en Romanos 8:14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Y usted, como nuevo creyente, es un hijo de Dios, porque eso fue lo que recibiste. Cuando el Señor Jesús abrió tu corazón, tu entendimiento, para que pudieras decir, creo que Jesús es el Hijo de Dios y lo acepto como mi suficiente Señor y Salvador, te constituiste en hijo de Dios. A partir de ese momento, fuiste hecho hijo de Dios con autoridad. Así está escrito en Juan capítulo 1, versículos 12 y 13. ¿No? Ahí dice, porque dice que te dio a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto no nace por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Entonces, eso es lo que tenemos que conocer, que usted se ha constituido en hijo de Dios, y como hijo de Dios tienes la guía del Espíritu. Es decir, el Espíritu vino a espiritualizar tu vida porque estamos viviendo en un ámbito espiritual. Ese es el antes y el después. Usted vivía en el ámbito terrenal, vivías en las tinieblas, pero ahora habitas en la luz. Y la luz es un ámbito espiritual. Y por lo tanto, usted debe vivir espiritualmente todos los días de su vida. ¿Cómo vives espiritualmente? Por el Espíritu Santo que vive en ti. Pero no puede ser que tú tienes el Espíritu Santo y no tengas comunión con Él, sino que tienes que saber que ese espíritu está allí, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Así dice Primera de Corintios 6:17. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, usted espiritualmente ya se unió al Señor. No hay forma de que usted pueda separarse. El espíritu del Señor y usted uno son. Eso se llama unicidad. Usted ahora tiene que vivir de esa manera. Y le damos gracias a Dios por esa bendición maravillosa. Entonces, como nuevo creyente, usted tiene que vivir de esa forma. ¿No es así, pastor? Amén. Entonces, bueno, para concluir, los que tenemos a Cristo debemos hacerlo el centro de nuestras vidas. Es muy importante la oración, concentrarnos en nuestro corazón, en Cristo. Todas las cosas que suceden en nuestra vida, ponerlas en sus manos, habiendo soltado el pesimismo y toda esa forma de pensar, ahora con optimismo, con alegría, nos acercamos a Él confiadamente, sin temor a ser acusados de nada, sino entendiendo que Dios estableció su palabra. Jesucristo vino y la cumplió por completo, hasta dijo consumado es, y esto quiere decir todo lo que tenía que hacer para salvar al hombre de su condición de muerte, de su situación espiritual, lo hice. Y Él está tocando la puerta de tu corazón. Cada vez que exponemos esta palabra que está escrita en la Biblia, Dios toca las puertas de tu corazón. Si te hallas en angustia, si estás con problemas mentales, no quiero decir que se trate de problemas de psiquiatra, que la gente le hablamos de eso. Tormento mental es cuando hay muchos pensamientos en nosotros que no buscando respuestas a situaciones y quedamos atormentados. Esos son los problemas mentales a los que me refiero. Solo es abrir la boca de verdad y una confesión genuina que promueve el mismo Dios, el mismo Espíritu Santo, a través de su palabra. Él es la respuesta y la solución al problema del hombre, al problema de la separación. ¿Cómo podemos, desde ahora, cómo podemos empezar, hermana María, su acotación final? Acerca de mi conclusión en el tema, sería primeramente estar seguro de mi identidad.
de la identidad que he recibido a través de Cristo, que antes estaba en un estado espiritual atado a Juan 8:44, pero fue obra de Dios absolutamente que mi estado cambió. Entonces, ¿cómo voy a comenzar? Mi comienzo debe ser desde esa nueva identidad, seguro o segura de que todo esto fue obra de Dios, no fue obra mía. No fue que yo quise creer en Dios, sino que fue que Dios vino, me alcanzó, me escogió, me llamó. De paso, me limpió a través de la sangre de Cristo. Me justificó delante de Él y me limpió para Él, para que en esta nueva vida, conectada a Él a través de su Espíritu, pueda vivir siendo testigo de su gracia y que a través de esa gracia sea también salvado las otras personas que no le conocen. Ese es para mí mi conclusión de cómo puedo comenzar ahora. Que bueno, sí, esa en términos general es asumir que tienes una nueva vida, que antes había un antes y ahora estás en un después. Es eso, siempre y cuando hagas ese reconocimiento, ya con eso comenzaste. ¿Cómo tienes que comenzar? Asumiendo eso en Cristo en tu vida. Ese es el comienzo. El comienzo es aceptar que tienes una nueva vida en Cristo. Porque dice la palabra, Él os dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por lo tanto, nos dio una vida nueva, que no es un estilo ni es una manera. Es una vida nueva, que se vive un día a la vez. Un día a la vez. O sea, hoy me alcanza hasta hoy. Mañana me tengo que levantar nuevamente a vivir de la manera que Dios ha dispuesto que nosotros vivamos. ¿Cómo lo hago? Señor, te doy gracias por este nuevo día. Agradecido, Señor, que lo que ya preparaste para mí, yo lo pueda hacer en el nombre de Jesucristo. Amén. Estoy hablando con un nuevo creyente, una persona que tal vez no tenga mucha profundidad en la oración, pero el que no tenga esa profundidad de palabras para decir, para hacer, no significa de que usted no pueda orar. No, usted te abre, lo primero es que sabe que tienes un Dios, pues a ese Dios lo tienes que invocar siempre, lo tienes que reconocer en tu vida, en todos y cada uno de tus caminos. Cuando usted estaba separado en su antigua vida, usted no tenía a Dios, tenías una referencia de Él. Recuerda que hubo una separación, que fue lo que planteó la hermana pastora desde el principio. Esa separación fue la que el hombre se perdió, el hombre no tenía comunión con Dios. Pero después de la obra de Jesús el Cristo en la cruz, ahora nosotros hemos regresado a ese Dios maravilloso. Y entonces en ese tiempo nosotros teníamos cosas con las que nos marcamos, un vacío profundo. Nos habíamos separado de Dios y esa separación nos quitó el pensamiento de Dios. No podíamos pensar en ese Dios de continuo. Pero ahora que hemos regresado, sí lo podemos hacer. Ese pensamiento me quitó el deseo de ese Dios. Aunque yo quisiera buscarlo, no lo podía buscar, no podía estar cerca de Él, porque no tenía esa necesidad. Pero ahora que he regresado, ya la tengo, ¿no? Asimismo también, la palabra de Dios me pone en el conocimiento de ese Dios cada día más. Y por último, que Dios me escogió con un plan. Y ese plan se tiene que cumplir. Ese plan es el propósito. Dios me escogió con un propósito y un plan. Entonces, ese plan de Dios, que Dios desde el principio, desde antes de nacer, había preparado para mí, tiene que tener cumplimiento. Y este es el tiempo para que ese plan se cumpla. Amén. Entonces, de esta manera hemos llegado al final de su podcast La Verdad del Evangelio. Desde ya los invitamos para nuestro próximo programa, donde traeremos un nuevo tema de la verdad de Dios por su palabra que mora en nosotros por su Espíritu. Saludos y bendiciones.